Atención, elegido. ¿Y si te dijera que la realidad está tratando de comunicarse contigo, pero has sido entrenado para ignorarla? Cada día aparecen mensajes sutiles en tu camino. La canción que suena justo cuando piensas en alguien, ese número que parece seguirte a todas partes, el extraño que aparece de la nada con la respuesta que buscabas. Lo llamas coincidencia, pero en el fondo siempre has sabido que hay algo más, y estabas en lo cierto. Las sincronicidades no son simples casualidades, son patrones incrustados en la estructura de la realidad, pequeños desvíos en el tejido del universo que intentan guiarte hacia algo más grande. Desde civilizaciones antiguas, místicos y filósofos han estudiado estas señales y las han utilizado para tomar decisiones importantes. Pero en la sociedad moderna, todo esto se ha reducido a suerte o mera coincidencia. Al sistema no le conviene que te des cuenta de lo conectado que estás con fuerzas que van más allá de lo que te han enseñado. Y si supieras que estas experiencias son la prueba de que el universo no es lo que te han contado, que la vida no es un juego aleatorio, sino un código, un mapa de posibilidades que reacciona a tu propia conciencia. En este video, vamos a arrancar el velo de la ilusión y mostrarte la verdad definitiva sobre las sincronicidades. ¿Por qué ocurren? ¿Qué significan realmente? Y lo más importante, ¿cómo puedes utilizarlas para transformar tu vida? Pero antes de continuar, necesito advertirte algo. Después de entender esto, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Desde que naciste, has sido entrenado para creer que el mundo es un sistema predecible donde todo debe tener una explicación lógica. Pero, ¿y si esta visión limitada de la realidad fuera en realidad un mecanismo para mantenerte ciego ante algo mucho más grande? Recuerda tu infancia. Cuando eras niño, percibías patrones de forma intuitiva. Sabías cuando algo estaba a punto de suceder. Sentías cuando alguien pensaba en ti, e incluso reconocías conexiones entre eventos que parecían no tener relación. Pero cuando intentabas compartir esas experiencias, los adultos te decían: «Eso es solo una coincidencia, estás imaginando cosas». Poco a poco, tu instinto natural fue silenciado. Aprendiste a confiar solo en lo que podía medirse y comprobarse. La sociedad moderna refuerza esa creencia todos los días. El sistema educativo te enseña a memorizar datos y seguir reglas, pero nunca a prestar atención a tu intuición. La ciencia tradicional intenta reducir todo a fórmulas matemáticas, negando cualquier posibilidad de que el universo tenga una inteligencia propia. Has sido condicionado a creer que la vida es un juego de probabilidades donde todo ocurre por azar. Pero hay algo que no te dijeron. Las sincronicidades son la falla en esa matriz. No son solo eventos aleatorios, son grietas en el velo de la ilusión. Pequeños momentos en los que la verdadera naturaleza de la realidad se revela. Cuando empiezas a notar estas coincidencias significativas, en realidad estás accediendo ahí a un nivel más profundo de la existencia. Piensa en un momento de tu vida en el que algo sucedió justo en el instante en que más lo necesitabas. Tal vez estabas a punto de rendirte en algo importante y, de la nada, encontraste un mensaje alentador. O quizás pensaste en una persona a la que no veías desde hacía años y, pocos minutos después, te envió un mensaje. Esos momentos no son simples coincidencias. Son señales de que hay un flujo inteligente operando detrás de la realidad. El filósofo Carl Jung acuñó el término sincronicidad para describir estas conexiones entre eventos aparentemente no relacionados, pero que tienen un significado profundo. Él creía que estos sucesos eran manifestaciones del inconsciente colectivo, un campo de información compartido por toda la humanidad. Pero mientras Jung estudiaba estos fenómenos,
Antiguas tradiciones espirituales ya hablaban de ellos desde hace siglos. Las culturas antiguas entendían que el universo se comunica a través de símbolos y eventos. En el antiguo Egipto se interpretaban señales del cosmos según la posición de los astros. En el hinduismo se cree que el karma influye directamente en los encuentros y acontecimientos de la vida. Y en la tradición chamánica, las sincronicidades se ven como mensajes del espíritu, indicando el camino correcto a seguir. Si todas estas culturas diferentes hablaban de los mismos fenómenos, ¿cómo puede la ciencia moderna simplemente descartarlo como coincidencia? La respuesta es simple. Mantenerte desconectado de tu intuición significa mantenerte bajo control. El mundo no quiere que percibas las sincronicidades porque, en el momento en que comienzas a reconocerlas, te das cuenta de algo crucial. No eres una pieza pasiva dentro de un sistema mecánico. Eres un co-creador de la realidad. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Si las sincronicidades son señales que te guían, ¿qué sucede cuando empiezas a seguirlas conscientemente? Podrían convertirse en una brújula para tu vida. Pero antes de responder a eso, necesitamos entender un punto esencial. La ciencia y la espiritualidad, aunque parezcan opuestas, llevan mucho tiempo señalando la misma verdad. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad fueron vistas como fuerzas opuestas. Pero, ¿y si en el fondo ambas estuvieran señalando la misma verdad? El concepto de sincronicidad puede parecer místico, pero a medida que exploramos la física cuántica, la neurociencia e incluso la psicología, descubrimos algo impresionante. La realidad es mucho más flexible e interconectada de lo que nos han hecho creer. Carl Jung se dio cuenta de esto mucho antes de que la ciencia moderna tuviera siquiera las herramientas para investigar el tema. Observó que ciertos eventos aparentemente aleatorios llevaban un significado tan preciso y profundo que no podían explicarse como mera coincidencia. A este fenómeno lo llamó sincronicidad. La conexión significativa entre eventos que no tienen una relación causal directa. Jung estudió numerosos relatos de pacientes que experimentaban estos eventos coincidentes. Uno de los casos más famosos involucró a una paciente que relataba un sueño recurrente con un escarabajo dorado. Justo en el momento en que lo describía durante su sesión, un escarabajo dorado golpeó la ventana del consultorio, exactamente como en su sueño. Para Jung, esto era una prueba clara de que los eventos internos y externos estaban conectados de una forma que la ciencia convencional no podía explicar. Pero Jung no fue el único en notar esta conexión. Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la humanidad, afirmaba: si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Qué quiso decir Tesla con esto? Él creía que la realidad no era un sistema mecánico fijo, sino un campo dinámico de interacciones energéticas. Esto se alinea directamente con los principios de la física cuántica, que demuestran que la conciencia puede influir en el comportamiento de las partículas subatómicas. El experimento de la doble rendija, uno de los más enigmáticos de la física cuántica, demostró que el simple acto de observación puede alterar el resultado de un evento. Es decir, la conciencia humana afecta la realidad de una manera medible. Si esto sucede a nivel microscópico, ¿qué impide que ocurra también en nuestra vida cotidiana? Otro punto que la ciencia nos ofrece proviene de la neurociencia. Nuestro cerebro tiene un sistema llamado Sistema de Activación Reticular, ESAR, responsable de filtrar información y resaltar aquello que consideramos relevante. Es por esto que, cuando piensas en comprar un auto de cierta marca, de repente comienzas a verlo por todas partes.
Lo mismo ocurre con las sincronicidades. Cuanto más atención prestas a estos eventos, más aparecen. Pero, ¿eso significa que las sincronicidades son solo un truco de la mente? Para nada. Lo que estamos viendo aquí es que nuestra percepción moldea nuestra realidad. El universo siempre ha estado comunicándose contigo, pero si tu mente está programada para ignorar estos mensajes, simplemente pasarán desapercibidos. Ahora vayamos más allá de la ciencia. Las tradiciones espirituales de diversas culturas hablaban de esto mucho antes de que existiera la física cuántica. En el hinduismo, el concepto de karma sugiere que todo lo que sucede en tu vida es el resultado de acciones e intenciones pasadas, creando una red de eventos interconectados. En el budismo, existe el concepto de interdependencia, que enseña que nada sucede de forma aislada. Todo está profundamente conectado. Y lo más interesante, en el chamanismo, se cree que el universo se comunica a través de señales y símbolos. Animales que aparecen repetidamente, patrones numéricos, encuentros inesperados. Todo esto forma parte de un diálogo que solo puede ser entendido por aquellos que están atentos. Si tanto, la ciencia como la espiritualidad coinciden en que la realidad no es tan rígida y mecánica como pensamos, entonces la gran pregunta es, ¿por qué tantas personas aún no se dan cuenta de esto? La respuesta es simple: programación mental y condicionamiento social. Desde pequeños, nos entrenan para ignorar estas experiencias y creer solo en lo que puede ser cuantificado. Pero, ¿qué pasa cuando decides romper con ese patrón? ¿Será que algunas personas viven más sincronicidades porque han aprendido a percibirlas? ¿Existirá una forma de sintonizar tu mente y tu energía para recibir más de estas señales? La respuesta no a estas preguntas podría cambiar por completo la manera en que ves la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir rodeadas de sincronicidades, mientras que otras pasan toda su vida sin notar nada? ¿Será solo cuestión de suerte? ¿O hay algo más profundo sucediendo? La respuesta está en 3 factores esenciales: conciencia, frecuencia vibracional y creencia. La mayoría de las personas viven en un estado de desconexión, atrapadas en rutinas agotadoras, enfocadas solo en lo tangible. Operan en piloto automático. Desde la infancia, han sido entrenadas para creer que la vida es una secuencia de eventos aleatorios, sin un significado mayor. Para ellas, las sincronicidades son simples coincidencias, y como no creen en ellas, simplemente no las perciben. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has intentado llamar la atención de alguien que está distraído con el celular? No importa cuánto hables, esa persona no te nota porque su atención está completamente dirigida a otra cosa. Lo mismo sucede con las señales del universo. Siempre están ahí, pero si tu mente no está sintonizada para notarlas, simplemente las ignorarán. Las personas que viven más sincronicidades son aquellas que han desarrollado la capacidad de estar atentas a lo que sucede a su alrededor. Viven en un estado de percepción expandida, donde captan sutilezas que para la mayoría pasan desapercibidas. Pero hay algo aún más poderoso detrás de esto: la frecuencia vibracional. Todo en el universo es energía. Cada pensamiento, emoción e intención que tienes emite una vibración específica. Si tu mente está constantemente enfocada en el miedo, la preocupación y la duda, emanas una frecuencia baja, y esa frecuencia bloquea tu capacidad de notar sincronicidades. Tu campo energético se vuelve denso, y el flujo natural del universo parece no responderte. Ahora bien, cuando estás en un estado de alegría, gratitud y curiosidad, tu vibración se eleva, tu campo energético se expande y tu conciencia se alinea con patrones más elevados de la realidad. Por eso,
Las personas que meditan, practican la gratitud y viven de manera intuitiva, reportan una explosión de sincronicidades. Literalmente, ajustan su frecuencia para ver más allá de lo obvio. Y esto nos lleva al tercer punto, la creencia. El universo responde a tus expectativas. Si crees que las sincronicidades son reales y empiezas a observarlas, tu cerebro y tu energía se ajustan para que percibas cada vez más de ellas. Tu sistema de activación reticular, SAR, es el mecanismo en tu cerebro responsable de filtrar la información y resaltar aquello que considera importante. Si comienzas a buscar sincronicidades activamente, tu SAR empieza a filtrar la realidad para que se vuelvan más evidentes. Es el mismo principio que sucede cuando decides comprar un auto de cierta marca y de repente comienzas a verlo por todas partes. Esto significa que cuanto más crees y prestas atención, más sincronicidades experimentas. Y lo más impresionante, esto crea un efecto en cascada. Cada sincronicidad que percibes fortalece tu creencia, y esa creencia abre camino para que aparezcan aún más señales. Ahora piensa en esto. Si tu mente, tu energía y tu percepción moldean la frecuencia de las sincronicidades, ¿será posible usarlas de manera intencional? ¿Qué pasaría si no solo pudieras notar estas señales, sino también descifrarlas y utilizarlas para tomar decisiones en tu vida? Esto nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Cómo interpretar correctamente las sincronicidades y entender qué es lo que el universo intenta decirte? Las sincronicidades no son solo eventos aleatorios, son mensajes, invitaciones para que prestes atención a lo que está sucediendo en tu vida. Pero, ¿cómo saber lo que realmente significan? ¿Cómo interpretar estas señales para que puedas usarlas a tu favor? El primer paso es entender que el universo se comunica a través de patrones. Esto puede ocurrir de varias maneras. Números repetitivos. ¿Has notado números como 111, 222 o 777 apareciendo con frecuencia? Los antiguos sabían que los números tienen vibraciones específicas. En la numerología, cada secuencia tiene un significado. El 111, por ejemplo, simboliza nuevos comienzos, mientras que el 444 representa estabilidad y protección. Si un número aparece constantemente en tu vida, pregúntate, ¿qué área de mi vida podría estar conectada con este significado? Palabras y mensajes inesperados. ¿Alguna vez has tenido un día difícil y de repente escuchaste una canción con una letra que parecía hablarte directamente? O tal vez viste una frase en un anuncio que respondía exactamente la duda que tenías. El universo usa el lenguaje a tu alrededor para enviarte señales, encuentros significativos. Estás buscando una respuesta y, de la nada, encuentras a alguien que tiene exactamente la información que necesitabas. Estos encuentros no son accidentales, son la prueba de que existe una inteligencia guiando tu camino. Ahora que sabes cómo reconocer las sincronicidades, la siguiente pregunta es, ¿cómo interpretarlas correctamente? La clave está en la introspección y la observación consciente. Cada vez que ocurra un evento sincronizado, pregúntate, ¿qué estaba pensando o sintiendo en el momento en que sucedió? ¿Esta sincronicidad confirma o desafía algo en lo que estaba reflexionando? ¿Existe un patrón? ¿Este tipo de cosas ya ha sucedido antes? La respuesta Matters a estas preguntas te ayudará a entender lo que el universo está tratando de decirte. Pero hay algo aún más importante. ¿Qué haces con esta información? La mayoría de las personas nota una sincronicidad, siente un escalofrío, piensa, ¡qué raro!, y sigue adelante como si nada hubiera pasado. Pero la verdadera transformación
Ocurre cuando empiezas a actuar en base a esas señales. Imagina que tienes dudas sobre aceptar una nueva oportunidad y de la nada empiezas a ver palabras como cambio y nuevo camino en todas partes. ¿Es solo coincidencia o es la respuesta que estabas esperando? Lo que diferencia a las personas que viven en flujo de aquellas que se sienten perdidas es simple. Ellas escuchan y confían. Cuando perciben una señal, no la ignoran. Reflexionan, se ajustan y siguen el camino indicado. Y aquí llegamos al punto más importante. Si puedes reconocer e interpretar las sincronicidades, será posible también atraerlas de manera intencional. Si las sincronicidades son un reflejo de tu vibración y atención, entonces existe un método para hacer que ocurran cada vez más y se conviertan en una verdadera guía para tu vida. Ahora que sabes que las sincronicidades no son simples coincidencias, sino mensajes del universo, surge la gran pregunta: ¿es posible atraerlas de manera intencional? La respuesta es sí, y la clave para lograrlo está en la manera en que alineas tu mente, tu energía y tus acciones. Paso 1. Establece una intención clara. Las sincronicidades no ocurren al azar, responden a tu intención. Si quieres que te guíen, primero necesitas definir con claridad qué es lo que deseas. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero en este momento? ¿Estoy buscando una respuesta, un camino o una confirmación? ¿Qué duda está ocupando mi mente? Cuando defines una intención, tu mente y tu energía comienzan a alinearse para percibir las señales relacionadas con esa cuestión. Paso 2. Eleva tu frecuencia. Si todo en el universo es energía y vibración, tu capacidad para notar las sincronicidades depende del estado vibracional en el que te encuentras. Las personas que viven rodeadas de sincronicidades suelen tener hábitos como practicar la gratitud diariamente. Esto cambia tu enfoque del miedo a la abundancia, permitiéndote notar las oportunidades a tu alrededor. Meditar y aquietar la mente. La intuición y las señales del universo son sutiles. Si tu mente está caótica, no podrás percibirlas. Seguir tu intuición en pequeñas decisiones. Cuanto más confíes en lo que sientes, más alineado estarás con el flujo de la vida. Paso 3. Presta atención a las señales. Muchas personas piden respuestas, pero cuando llegan, simplemente las ignoran. El universo se comunica todo el tiempo, pero para recibir los mensajes necesitas estar atento. Esto significa registrar las sincronicidades. Anota las señales que aparecen. Con el tiempo, surgirán patrones. Relacionar las señales con tu realidad. Pregúntate, ¿qué me quiere mostrar esto? Observar repeticiones. Si algo aparece varias veces, no es coincidencia. Paso 4. Actúa con base en las señales. Aquí está el mayor error de las personas. Notan las sincronicidades, pero no hacen nada con ellas. Las señales sin acción no sirven de nada. Si pediste una guía y empezaste a ver señales apuntando hacia un camino, confía. Si un número, una palabra o un encuentro parecen tener un significado, sigue esa pista. Las personas que viven en flujo no son diferentes a ti. La única diferencia es que toman decisiones cuando perciben que el universo les está abriendo puertas. Paso 5. Practica el desapego. Aquí está una paradoja. Cuanto más fuerzas las sincronicidades, menos ocurren. El secreto es crear espacio mental y emocional para que fluyan naturalmente. Esto significa que, después de establecer una intención y elevar tu vibración, necesitas confiar. Las respuestas llegarán en el momento correcto. Ahora lo sabes. Las sincronicidades no son simples coincidencias. Son pistas de que la realidad no funciona como nos han contado. El universo es un sistema inteligente e interconectado, y tú formas parte de ese flujo. Tu conciencia moldea tu experiencia. Cuanto más prestas atención, más señales aparecen.
Pero ahora te pregunto, ¿estás listo para salir del piloto automático y empezar a interpretar esas señales de forma activa? Porque a partir de ahora, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Ahora tienes dos opciones. Puedes simplemente ignorar todo esto, tratar las sincronicidades como meras coincidencias y seguir en piloto automático. O puedes empezar a observar, probar, sentir, y cuando lo hagas, notarás que algo ha cambiado. Tal vez veas un número repetido justo después de este video. Tal vez una conversación inesperada te dé exactamente la respuesta que necesitabas. O tal vez, en lo más profundo de ti, sientas que esta era la señal que faltaba. La elección es tuya, pero recuerda, una vez que empiezas a ver las señales, nunca podrás dejarlas de ver. El universo está esperando tu respuesta. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Si llegaste hasta aquí, debes saber que esto tampoco fue por casualidad. Tal vez necesitabas escuchar este mensaje. Tal vez este video era la señal que te faltaba. Independientemente de la razón, quiero agradecerte. Sí, a ti. Porque tu presencia aquí significa que estás en busca de algo más grande. No quieres vivir en piloto automático. Quieres entender las señales, descifrar el flujo de la vida y crear tu propia realidad. Y eso, por sí solo, ya es increíble. Si este mensaje resonó contigo y sientes que estás listo para dar ese paso hacia una vida más consciente y poderosa, te invito a seguir explorando este camino. Recuerda, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeña elección cuenta. Y hoy, al elegir este camino, ya has dado el primer y más importante paso. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Eres de las pocas personas que tienen la capacidad de mantener tanta atención y enfoque. Y para que sepa que llegaste hasta aquí, comenta: estoy despierto. Y si quieres más de esto, ya sabes qué hacer. Suscríbete, porque esto es solo el principio. Hay mucho más por descubrir. Nos vemos en el siguiente video.